Hoy Internet es un campo cercado, ¿no? O sea, está todo así cercado por las diferentes industrias, ya no existen casi los espacios públicos en Internet. Sin embargo, claro que sin duda nos ha dado la posibilidad de tener una voz, de tener, bueno, una imagen, la imagen que queramos. Hay personas que hablan de que tenemos una identidad digital. Está construyendo un perfil con base en todo lo que compartes y hablas. Las redes sociales, la inteligencia artificial y todas estas cosas que hoy nos fascinan no son nada sin nosotros. No son nada sin nosotras, ¿no? O sea, les hemos generado los datos. Dicen que las mujeres estamos utilizando más ya el Internet. La oportunidad que veo es que muchas cosas ya las puedes crear justamente con acceso a Internet, estando haciendo tus tareas de cuidados y eventualmente teniendo una computadora. Y el hacktivismo ya se conecta con una cuestión social, ¿no? O sea, un hacktivista ya tiene una conciencia, o ya más que conciencia, tiene una meta o una propuesta de cambiar el mundo. Me da la impresión que hoy la humanidad estamos viviendo una especie de infancia respecto de un nuevo mundo que se abre. El día de hoy está con nosotros Irene Soria. Si no la conocen, por favor quédate, es importantísimo que la conozcas, y más en esta época, porque ella es una académica, investigadora y activista mexicana, reconocida por su labor en el ámbito del software libre y la cultura hacker desde una perspectiva feminista. Es doctora en estudios feministas por la Universidad Autónoma Metropolitana y con una tesis titulada En busca de las hacker, mujeres con prácticas computacionales especializadas. Es parte de la Asamblea de Asociadas de la colectiva Luchadoras y autora del libro Ética Hacker, Seguridad y Vigilancia. Ha desempeñado roles destacados como representante de Creative Commons México, integrante del Comité Ejecutivo de la Red Global de Creative Commons y es parte del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México. Su trabajo se centra en la promoción de la seguridad digital del software libre, la tecnología y la cultura hacker, con énfasis en fomentar la participación de las mujeres en estos campos. Es para mí, bueno, es un gusto para mí, es un honor tener aquí en Futuro My Love a Irene Soria, que es un emblema de la defensa de los derechos digitales y que tiene mucho que compartirnos en este episodio de Futuro My Love respecto de pues la cultura digital, los derechos, qué es el ciberespacio, el internet, está regulado, quién lo regula, cómo lo regulamos, hay una posibilidad siquiera de pensar en regulaciones. Es posible también que se hable de un feminismo, de un hacker feminismo, es posible hablar de una incidencia feminista en esta masiva ola a veces que no tiene control, que parece ser el Internet. ¿Tiene algún sesgo el Internet? Digamos, podríamos hablar de un patriarcado, por ejemplo, en la web. Eh, no sé, estas y otras preguntas se me ocurren para Irene Soria, que está aquí con nosotros. Irene, qué gusto de que nos acompañes hoy en este estudio. Muchísimas gracias pues primero por la invitación, luego por la presentación. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy entusiasmada de poder charlar, platicar sobre estos temas que pues ya no solo son apasionantes, sino también creo que necesarios. Muchas gracias por la invitación. Claro, son indispensables. Hoy día nos damos cuenta de que casi es imposible vivir sin Internet. México tiene un buen nivel de conectividad, creo que tiene un buen nivel de personas usuarias y Ujú. usuarios. No es tan barato considerando pues los salarios y el nivel de pobreza que tenemos a lo mejor en el país. No sé cómo lo ves tú, pero de alguna manera nos la ingeniamos y muchas personas tenemos acceso a Internet, ¿no?
Sí, y además que no tenemos que olvidar que Internet se ha convertido en un derecho humano, ¿no? O sea, se ha convertido también en una manera de, son unas puertas, ¿no? Para poder no solamente enterarnos de lo que sucede en el mundo, sino también para compartirnos con el mundo, ¿no? Pero fíjate que pensando en esto, mientras decías lo de que muchos de las y los mexicanos estamos conectados a Internet, que me parece que también es verdad, por supuesto que hay espacios que aún no, pero lo que me parece interesante de la conectividad y de nuestro acceso a Internet es que cada vez se ha eh, popularizado más, pero también se ha normalizado y también para algunas personas se ha convertido en una necesidad. Me parece que es importante que lo reflexionemos porque Internet es parte de nuestra vida y es más allá que una herramienta, ¿no? O sea, no es nada más la herramienta con la que nos conectamos con nuestros seres queridos o en donde bajamos nuestras fotografías, donde las subimos, ¿no? O sea, Internet me parece que es un espacio mucho más amplio, se ha convertido en un hogar, en un lugar donde em, donde hemos crecido, donde nos hemos desarrollado, y verlo como un espacio habitable me parece súper fundamental, Margarita, para reflexionar, ¿no crees? O sea, que sea como no solamente la herramienta, sino un lugar en el que cohabitamos todos, ¿no? Claro, porque además Internet nos ha dado la posibilidad de generar nuevas comunidades a la distancia, básicamente. O sea, una de las cosas, como este mismo podcast está haciendo posible, ¿no? Estamos de alguna manera compartiendo un espacio digital simbolizado en este cosmos, digamos. Sin embargo, pues tú y yo estamos a la distancia y tan cercanas conversando al respecto. Y hemos podido generar comunidades, hemos podido encontrar nuevas amistades, nuevas formas de vernos y de vivirnos, saber que podemos ocultar un poco de nuestra identidad, sabemos qué compartir, qué no compartir, o lo hemos ido aprendiendo tal vez a la buena y a la mala en algunas ocasiones. Es muy común que queramos mostrar siempre el lado bonito, el lado bueno, lo bien que nos va en la vida, las cosas positivas en Internet, o quejarnos y estar Claro. en un activismo, ciberactivismo, diríamos, a veces hiperdigitalizado, en donde pues sí nos sumamos a todas las marchas y a todos los change y damos clic, 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 apoyo, 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 y sin embargo al nivel de la incidencia del cambio social, pues no sé si realmente sucede, ¿no? Después de tanto clic que le diste al change y a tantas causas que te sumaste o tanto que te quejaste de una empresa, sin embargo, claro que sin duda nos ha dado la posibilidad de tener una voz, de tener, bueno, una imagen, la imagen que queramos. Hay personas que hablan de que tenemos una identidad digital, es decir, manejes redes, no las manejes frecuentemente, poco, muy frecuentemente, a cada ratito subes cosas, no, cómo te presentas, qué dices, a qué le das like, a qué no, qué compartes, eso te da una identidad digital. Entonces, creo que muchas veces estamos de alguna manera como la vida misma, Irene, de pronto viviéndonos en internet, haciendo las cosas sin reflexionar exactamente qué es lo que estamos viviendo y haciendo, ¿no? Es como cuando fuimos niñas y que corrías, te subías al caballito, te subías al volantín, jugabas fútbol, dabas pellizcos, patadas, un foul, lo que sea, y de repente, hasta que dejaste de ser niña, nos pensamos, dijimos, ay, ¿cómo fue mi infancia? Me faltó esto, no, ya hasta que pasaron muchas cosas. Me da la impresión que hoy la humanidad estamos viviendo una especie de infancia respecto de un nuevo mundo que se abre. En materia de identidad, ¿cómo lo ves? Pues fíjate que yo aquí pondría como el punto o el dedo en la llaga, como se dice comúnmente, creo que para poder llegar justo a esta reflexión o análisis de las identidades digitales, incluso de cómo estas identidades conforman también las comunidades virtuales, Ujú. creo que una cosa que tenemos que tener o poner en la mesa es
la discusión de en dónde estamos construyendo esas identidades y cómo es que esos espacios donde los construimos permean en ellas. Y me voy a tratar de explicar brevemente. Cuando decíamos que Internet es un espacio en el que cohabitamos, en el que prácticamente todas y todos estamos confluyendo y algunas personas interactúan más que otras, entre amigos y demás, un poco también como tú lo estás mencionando, como que estamos en un espacio de juegos en el que no siempre estamos como muy conscientes, como en un nivel, sí, en el que no sabes muy bien cómo funciona. Creo que una de las cosas que no siempre tenemos claro es que estamos en ese patio de juegos, estamos en ese lugar, Ujú, pero que ese lugar que estamos habitando y que estamos creando, confeccionando y en donde estamos creando nuestras identidades, no son espacios necesariamente nuestros, es decir, no son espacios públicos, no son espacios que nos pertenezcan, son espacios que pertenecen a una propiedad privada, es decir, son empresas que nos están dando, nos están otorgando el servicio aparentemente de manera gratuita para generar nuestras comunidades, nuestros espacios y por lo tanto nuestras identidades en línea. Estoy ujú, hablando específicamente de las redes sociodigitales. ujú. Tenemos una cuenta en Instagram, tenemos una cuenta en Facebook, tenemos un correo electrónico y ahora con estos aparatitos, con los celulares, que no olvidemos que son computadoras al final del día, pero chiquitas, son computadoras personales pequeñas. Totalmente. Ahí tenemos conectadas todas nuestras cuentas, ¿cierto? O sea, tenemos como ahí literalmente una identidad, ¿no? O sea, como en su momento se perfilaba en aquella novela de ciencia ficción Neuromancer, ¿no? De tenerlo todo en un solo lugar donde tú tienes tu identidad y una identidad que incluso has construido sin darte cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú tienes una cuenta, vamos a hablar así como muy específicamente de Instagram, ¿no? Aunque muchos jóvenes hoy ya no están usando Instagram, sino están más en TikTok o en otros espacios. Pero a ver, vamos a hablar específicamente de Instagram. Instagram que se conecta, porque pertenece a la misma empresa de Meta, entonces se conecta con Facebook, se conecta con WhatsApp, ¿no? Y toda esa correlación de datos, información, imágenes que compartimos, nuestras emociones, lo que hablamos con nuestras parejas, lo que hablamos con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros amigos, amigas, alumnos, etcétera, está construyendo un perfil, ¿no? Una especie de perfil como se hacía o como se hace en el marketing, pero evidentemente con mucho más finura, ¿no? Hilando fino, ¿no? De cuál es tu perfil con base en todo lo que compartes y hablas desde tu cuenta de Instagram que está instalada en tu pequeña computadora y tu pequeña computadora la recopilación de todos estos datos. Entonces, cuando hablamos de identidades, mi querida Margarita, siento que no dimensionamos el nivel, ¿no? En el que estamos construyendo, o el detalle Ujú, con el que estamos construyendo esa imagen virtual, pero hay así es. muchas cosas que no estamos decidiendo o que si estamos decidiendo no estamos siendo conscientes, Ujú. porque Que se incluso, va registrando. exacto, y que se va Ujú. correlacionando. Ojo, no es porque haya una persona detrás viendo tus conversaciones, ¿no? Eso sería Exacto. prácticamente imposible. En realidad son máquinas, ¿no? Que están correlacionando datos cuando sean necesarias, ¿no? Y entonces por eso nos preguntamos, ¿por qué la inteligencia artificial suena tan perfecta, ¿no? Pues porque la hemos estado alimentando. Ahí entra el tema de los algoritmos, ¿no? Que es ese tipo de programas, microprogramas, más bien microprocesadores que van generando un programa, guardando información y llegando como en máquina a conclusiones específicas una vez que se han unido varios datos, varias frecuencias de datos, entonces dice, ah, bueno, pues esta mujer siempre escucha esta música, pues entonces cuando quiera su playlist de música, le vamos a mandar todo lo que es country, lo que es folk, lo que es esto, o todo lo que es pop, o todo lo que es afrocubano, etcétera, ¿no? Entonces te vas dando cuenta como que ahí empieza a operar una especie de aparatitos invisibles que no todo el mundo estamos conscientes de que están operando, ni sabemos cómo funcionan. O sea, creo que es uno de los grandes misterios que no sabemos
Yo tengo amigas y amigos que me dicen, es que tan solo estábamos hablando de pizza y de pronto nos llegó el anuncio de la pizza. Claro, Entonces, dices, bueno, ¿cómo? ¿Alguien nos está escuchando o cómo, no? Entonces empiezas a preguntarte por la privacidad, empiezas a claro, preguntarte, por otras cosas, pero entonces son algoritmos programados, aunque muchas veces pueden ser programados, yo me llego a preguntar para beneficios económicos de algunas empresas, por ejemplo, en el caso de la pizza, que estamos poniendo, por ejemplo, o tal vez para promocionar más cierto una música, más cierto tipo y estilo de personalidades. Yo me acuerdo que nos decían los maestros en comunicación, yo estudié comunicación política, y decían, los medios, que bueno, ya han mutado, no nos dicen exactamente qué hacer, no manipulan a la gente pensamos. Lo que pasa es de que los medios lo que hacen es que te crean un marco de referencia y lo que te ayudan es que te ayudan a, o te vienen a decir en qué pensar, ¿no? Entonces terminamos pensando pues en los temas que todo mundo estamos nutriendo de internet, entonces digamos que también es como el promedio, el average de los intereses de la gente, pero de pronto sí se ven unos sesgos que yo sí me quedo impresionada. Yo de hecho me he llegado a preguntar, y te lo digo así, digo, ya voy a brincar a otro tema a lo mejor, pero yo a veces me pregunto, bueno, ¿el internet es patriarcal? Sinceramente, yo a veces creo que tiene unos sesgos muy, muy masculinos, por decirlo de alguna manera, o sí, así, tal cual. sí, sí, no, no, sí, es que yo creo que esto que estamos comentando, obviamente se juntan muchas cosas, o sea, como que son varios puntos que creo que se unen efectivamente en el uso o en cómo se están usando nuestros datos. Cuando tú hablas, por ejemplo, que me pareció muy importante que tocaras ese tema y luego conectarlo con esto de las tecnologías que no son neutras o Internet que no es necesariamente neutro. Me gustó que tú hablabas del algoritmo, ¿no? Porque si te das cuenta, hablamos un montón o decimos, ¿no? Como es que el algoritmo, como si fuera ese Dios, ¿no? Que No nadie ve, sabemos. Ajá, que sí. sabemos que decide por nosotras y por nosotros y por nosotres, ¿no? Se toman las decisiones de lo que estamos escuchando en nuestro reproductor, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota que alguna vez en una reunión con colegas, cada quien, bueno, alguien puso una lista de reproducción y por ahí sonó algo, no sé, como dispar un poco diferente a lo que ella había propuesto. Y entonces ella dijo, no, no, es que eso ya es el algoritmo. O Ah, sea, eso que oímos ya es el algoritmo. Y a ya mí me nos lo pareció muy metió. curioso. Claro, me pareció Exacto, muy curioso porque ya es parte de nuestra vida, ¿no? O sea, exacto. lo mencionamos como quien dice, primero Dios, ¿no? Así, sí, Como ese primero. Dios omnipresente que nos enseñaron a lo mejor en la niñez. Claro, porque independientemente de la religión o lo que crea cada persona que nos esté Así es, escuchando, así es. es esta cosa, digamos, fuera de nosotras, ¿no? Fuera de nuestra acción, fuera de nuestro control, fuera de nuestro albedrío, es algo que está por encima de todos y que no sabemos cómo funciona, ¿cierto? Y entonces decimos, es que el algoritmo, y es que el algoritmo, y de pronto tenemos esta fantasía de que entrenamos al algoritmo, ¿no? Porque de pronto decimos, no, pues yo estoy poniendo ciertas canciones o ciertas películas para que luego el algoritmo me siga, no sé, recomendando ciertas películas o ciertas temáticas para ciertos libros, películas, etcétera. Y un poco para hablar del algoritmo, me parece importantísimo decir dos cosas, un poco para entender eso y luego pasar y conectarlo con la tecnología patriarcal. Un algoritmo en realidad es una serie de pasos finitos, ¿no? O sea, son instrucciones, literal. O sea, tú y yo podemos hacer ahora mismo un algoritmo o hacer un ejercicio de cómo hacer un algoritmo para sentarnos en una silla, un poco para ejercitar, ¿no? Nuestro pensamiento un poco más abstracto de cómo tendríamos que darle instrucción a algo. Son instrucciones seguidas una tras otra de manera finita. Entonces,
ese algoritmo que en realidad es relativo, ojo, estoy poniendo entre comillas, relativamente sencillo hacer un algoritmo, ajá, o sea, es decir, yo puedo como programadora decir, si alguien le da like a esta publicación, luego entonces muéstrale más publicaciones, ¿cierto? Esto suena efectivamente muy sencillo, es relativamente muy sencillo. El problema es que las personas que hacen estos algoritmos y que escriben las instrucciones de nuestros aparatitos que se conectan con otras instrucciones y otras instrucciones y otras instrucciones, han decidido que estos algoritmos sean secretos, es decir, que no sepamos cómo funcionan. Entonces, aunque tú y yo sepamos programar en un año, así que nos pongamos a aprender Python, ¿no? Así nos volvemos unas super fregonas de la programación, podríamos ver sus efectos, pero no nos dejan ver la receta, ¿no? O sea, están como en estos libros, ¿te acuerdas que en la que nos han enseñado, nos han dicho mucho esto, ¿no? De cómo los libros en la Edad Media pues estaban ocultos y todos los únicos que podían leerlo eran los monjes o quien hablaba latín, incluso hasta Cierto. ¿no? Los libros incluso hasta estaban como con veneno, qué sé yo, ¿no? Como todas estas cosas, que sabemos de la Edad Media, así como tú dices que tú sientes que estamos como en una infancia, yo estoy segura de que estamos en una Edad Media tecnológica, ¿no? Por mucho avance que veamos y por mucho que nos parezca, en Wow. realidad estamos en una Edad Media tecnológica porque está oculto. Fíjate qué fuerte. Está oculto, o sea, es un secreto industrial protegido por propiedad intelectual, el funcionamiento de los algoritmos que parece que nos leen la mente, cuando en realidad solo están prediciendo, o parece que abren nuestro micrófono, cuando en realidad están prediciendo, están haciendo unas predicciones, es más barato predecir que prender tu micrófono, ¿cierto? Este, están prediciendo que están haciendo una predicción de que tú cuando te juntas con tus amigos, como tienen estas mismas cosas, muy probablemente van a querer pedir pizza o qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchas maneras de generar predicciones y esto no es magia, esto es ciencia, ¿no? Es ciencia social combinada con matemáticas, combinada con antropología, ¿sabes? O sea, a mí me parece súper importante que lo tengamos en la mesa para que no creamos que es un Dios omnipresente o más bien inalcanzable. Es más bien que hay un grupo de personas que han decidido no dejarnos ver. ¿Quiénes son este grupo de personas? Curiosamente, ¿no? Hombres blancos del norte global que han tomado decisiones sistemáticas de que la tecnología que están creando no necesariamente sirva para encontrar a personas desaparecidas, no necesariamente para quitar la hambruna en ciertos países, no necesariamente para tener más agua, ¿no? Están ocupando esas tecnologías, esos algoritmos que luego se juntan con infraestructuras, ¿no? Que son, por cierto, altamente contaminantes y que toman la decisión política de cerrar el código, de contaminar, que ahorita vamos a hablar un poco de cuánto contamina, no sé, por ejemplo, hacer una consulta con ChatGPT, ¿no? Pero ahorita llegamos ahí. Entonces, por eso cuando nosotras decimos desde el cyberfeminismo, desde el hack feminismo, que las tecnologías no son neutras, es decir, que no es que la tecnología esté ahí, no importa quién lo usa, no, es que importa quién lo hace, porque son humanos que toman decisiones, ¿cierto? Entonces hay una decisión de que de que esta red social utilice las palabras que estás compartiéndote en chat privado, o sea, ya no en público, sino lo que hablas con tu mamá, con tu papá, con tu pareja o en chat público, en una aparente intimidad, utilizar esas palabras para construir tu identidad. Y tú no lo sabes. Sabes que por ahí ¿no? Pero tú no sabes de qué manera, porque no sabes cómo funciona el algoritmo, no sabes qué haces con los datos y todo parece muy complejo. Entonces, cuando decimos que un Internet o que el Internet como lo usamos ahora puede tener justo estas tendencias patriarcales, es justo por eso, porque está pensado y sustentado, primero está hecho por
hombres y cuando está hecho por hombres estamos diciendo, vamos, que se están tomando en cuenta sus experiencias de vida y su forma de ver el mundo, ¿sí? Claro. ¿Qué está pasando con dónde están las programadoras negras, programadoras indígenas, programadoras trans? No lo sé, pues, ¿no? Que Ujú. sí hay, pues, pero rastrear dónde está su injerencia. Y digo, para no ampliarme tanto y regresar un poco contigo y seguir la charla, por eso decimos que Internet y otras tecnologías tienen que tener otra postura o tienen que mirar hacia otros horizontes y ser, por ahí hay quien habla de una Internet feminista, imaginárnosla, ¿no? O sea, ¿cómo sería? Ujú. Porque tampoco es que estemos así de mañana la construimos, o sea, también la imaginación política, ¿no? Ejercitar la Sí. imaginación política. Entonces decimos que Internet tiene estas tendencias patriarcales, primero porque está hecho por un grupo de personas específicas que no le interesa demasiado el cuerpo de las mujeres. En segunda, porque se siguen replicando las violencias que suceden en la vida física, ¿no? Porque obviamente todo aparato tecnosocial, como es el caso del Internet, pues se vincula con la sociedad en la que vive y viceversa. Ujú. Entonces, ¿cómo vamos a buscar un Internet más seguro por para las mujeres si las calles, por desgracia, todavía no son seguras para nosotras, ¿no? Para Y nosotras la y para las... violencia digital contra las mujeres y las niñas ha crecido de una manera brutal. Y también hay que decir que eh, justo la posibilidad que te da Internet del anonimato, de acceder a personas que físicamente no podrías, pero de manera digital sí, pues ha incrementado el nivel de acoso, incluso la usurpación de identidad y una gran cantidad de delitos, que de hecho yo soy una convencida de que el delito de violencia digital, como lo tenemos hoy en día, al menos en México, se tiene que ampliar porque está circunscrito solamente a la compartición de imágenes íntimas sin consentimiento y dos, tres renglones que están vinculados como a otro tipo de condiciones o de relaciones que, que puedan considerarse violentas y que de alguna manera son lo suficientemente generales que pueden implicar esas cosas, pero no está considerando, por ejemplo, la cibervigilancia, el traceo, el traqueo de movimientos, el espionaje de tu pareja o de una persona simplemente, y puede ser una empleada, solo porque tú tienes acceso a todas las cámaras y eres el tipo de seguridad y entonces estás acercándole para ver su cuerpo, ciertas partes o escuchar su conversación o seguirla completamente. En fin, creo que, por ejemplo, en el caso de México, incluso ir no sé, yo de pronto hace poco creo que en el Senado tuve oportunidad de plantear esto y me parecía que incluso tendríamos que hablar de otro tipo de delitos digitales y hacer ya una ley separada, porque hay una gran cantidad de delitos que no solamente que se cometen contra las mujeres, aunque son por la desigualdad que vivimos y que enfrentamos pues en este país y las condiciones de exclusión y de discriminación y de opresión, pues evidentemente nos vienen causando mayor impacto los daños y menos posibilidades de recuperarnos de ellos y de hablar de ellos, ¿no? Cuando son cometidos. Pero, por ejemplo, todo de la violencia vicaria digital. O sea, hay una forma de entonces hacer daño a las personas, a las mujeres. Tal vez si quiero yo lastimar a una mujer, pues lo voy a hacer lastimando digitalmente a sus hijas y a sus hijos, que a lo mejor tienen barreras menos protegidas y menos conocimiento de cómo protegerse, y es una manera de hacer una violencia vicaria digital. Entre otras cosas que me parece que es importantísimo comenzar a ver. Hoy mismo me pasó, Irene, digo, guardando toda perspectiva, hablando de una tarjeta de crédito y empecé a ver los requisitos y acepté, dije, ah, bueno, a ver cómo sería y todo. Y ya cuando estamos a punto del clic, dice, bueno, pero entonces usted acepta todas sus fotos, todos sus videos, que tenga acceso a la aplicación. Y yo, ¿cómo? O sea, es una tarjeta de crédito. ¿Por qué va a acceder a mis videos? ¿Por qué va a acceder a mis fotos? Es insólito. Y de pronto, como tú has dicho, por la comodidad, por la facilidad, por
la necesidad, por el tiempo, pues clic, 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 y como nunca sabemos a dónde se van todos esos clics, pues se van al mundo de los clics, ¿no? Entonces, como yo ahí no vivo, entonces no entiendo qué está pasando y la verdad es que es muy difícil. A mí me parece que también esto es un poco como la carga de la prueba, ¿no? Que siempre queremos que la carga de la prueba sea en la víctima y pues no, es todo lo contrario. Entonces, aquí la verdad la carga de aprender código, estoy de acuerdo, yo me quiero de hecho ponerme a entrenarme en eso, pero llega un momento que digo, no, yo creo que ellos tienen que tener esa carga. Ellos tienen que hacer que yo entienda qué están haciendo y qué repercusiones tiene. Totalmente. Quisiera movernos un poquito al tema Ajá, de qué es el hacker, qué es ajá. hackear. Yo veo que tu tesis doctoral fue de eso, que estás buscando mujeres hackers. Por favor, si nos escuchan mujeres hackers de México y de Comuníquense. otro país, Irene las está buscando. Y no tiene un algoritmo para localizarlas, así es que búsquenla en sus redes, aquí van a aparecer sus redes, porque es importantísimo que entre nosotras mismas empecemos a conversar de esto, dónde nos sentimos incómodas, dónde nos sentimos vigiladas, dónde nos sentimos que se transgredió mi autonomía o mi ciberautonomía, no sé cómo llamarla. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué es el hacker? ¿Qué es el hackerismo? ¿Qué es hackear, Irene? Claro que sí. Sí, fíjate que voy a conectar un poco lo que hablábamos anteriormente y con lo que dices con esto de lo hacker, porque tiene una percepción negativa, ¿no? O sea, tú hablas Sí, cuando dices lo hacker o cuando dan dices, miedo. claro, cuando me dices me hackearon la cuenta, estás pensando Exacto. inmediatamente que alguien entró sin permiso a tu cuenta. Y fíjate que esto tiene también tiene una razón, o sea, es decir, sí hubo un momento en el que los medios, pero sobre todo las empresas tecnológicas grandes, como que inocularon, ¿no? Esa idea de que lo hacker es negativo cuando necesariamente no lo es. Y voy a decirlo rápidamente. De hecho, mucho de la comunidad hacker se opone a todo esto que tú estás mencionando, a los estados de vigilancia, a que las comunicaciones y a que las tecnologías sirvan para el escrutinio y para la vigilancia de los ciudadanos y demás, ¿no? Entonces, muy rápidamente, platicaba con una chica una filóloga, cuando hablábamos del origen de la palabra, ¿no? Y que en realidad son palabras muy nuevas, que aunque los pudiéramos rastrear digamos, en orígenes las asociaciones de la lengua inglesa lo quieran asociar a otras cosas. En realidad, hack, ¿no? Así la palabra hack tiene que ver con el sonido de un tronco que se rompe, ¿no? Como un kk, así como una palabra onomatopéyica, ¿no? O sea, como el kk, como el crack que hace un leño, ¿no? Entonces, eso del hack, esa palabrita, se empezó a utilizar por ahí de los 60 más o menos, en el MIT, de hecho en Berkeley también fue uno de los lugares de las universidades estadounidenses donde se empezó a utilizar para referirse a alguien que estaba haciendo algo por gusto, ¿no? O sea, alguien que estaba haciendo algo porque le gustaba, porque se apasionaba y no necesariamente por obligación. Entonces, cuando eso se vincula con los primeros equipos del cómputo, pues te encuentras con personas, en su mayoría varones, aunque también había mujeres, pues que se la pasaban horas y horas en la computadora, en estas nuevas computadoras, que en realidad eran computadoras grandes que estaban en los centros de investigación estadounidenses, como en el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, y se Ujú. convirtieron en personas que pasaban mucho tiempo frente a estos equipos por gusto hasta que entendían cómo funcionaba algo. ¿Cierto? Entonces era un hacker, o sea, era alguien que lograba hacer que esa computadora funcionaba con un golpecito, ¿no? O sea, como con esta idea de que voy a hacer que esto haga las cosas por mí.
Entonces se empezaron a autonombrar hacker como diciendo el jovista, ¿no? Como el tipo, la persona que está ahí metida todo el tiempo en la computadora solucionando un problema. Ujú. Eso obviamente se volvió una subcultura y empezaron a verse entre ellos, ¿no? Y entonces algunos les decían geeks, nerds, ¿no? Pero era Ajá. un tipo de nerd, digamos, un tipo de geek en específico, que es el que estaba frente a la computadora solucionando un problema. Empiezan a hacer sus propias, pues sí, como un poco a manera de juego, su propio, archivo de jerga, ¿no? Y existe el jargon file, que es como las estipulaciones de lo hacker, donde empiezan a decir, bueno, es que un hacker jamás se va a autonombrar hacker, ¿no? Un hacker será llamado hacker solo por otro hacker, ¿no? Que tiene que ver algo muy bonito como un reconocimiento entre pares, ¿no? O sea, es Ah, como, eso fue el inicio. Ujú. eso fue como muy en los inicios, Sí. pero no eran vistos de manera negativa. Aquí es importante mirarlo. O sea, aquí no había una connotación negativa, era una connotación de personas que les gustaba el cómputo, que utilizaban las computadoras para, sí, para divertirse, pero también para la exploración, las no limitaciones. ¿Sí me explico? O sea, aquí Sí, sí, todavía no sí. había esta connotación negativa. Todo por el ¿Cuándo contrario. cambia? En realidad lo que pasó fue que entre los medios, entre las empresas y demás, empezaron a utilizar el hacker como alguien que se metía o se, mm, se infiltraba en sus medios, porque en realidad lo que hacían los hackers en ese momento era ver la vulnerabilidad y avisar. Lo malicioso. Pero ya no les llamamos hacker, sino cracker, ¿no? Como que ya los que lo hacen de manera maliciosa, yo Mm, invito a la gente que esa es una distinción. nos escuche Cracker. que cracker, claro, cracker será el que lo hace de manera Para maliciosa o el robarte que, información, para... claro. El hacker en teoría siempre tiene esta postura ética o incluso no va a perder el tiempo en hacer eso porque le llama la atención más cosas. Ujú. Ese término se ha ido modificando, ya hoy en día se Le amplía mucho llamamos a más. todo hacker, ¿no? Sí, de pronto ya es como de, bueno, hacker de qué, y hay muchos que dicen, no, pues es que si tú cambias algo para que funcione como tú quieras, es un hacker. Hay Exacto. algunas que dicen, es que las feministas hackean el patriarcado porque ven cómo funciona, ven el funcionamiento y hacen ¿no? Un golpecito, un La hackeo para que funcione incidencia, mejor. ujú, Es decir, no lo hacen de manera necesariamente rompiendo cosas, sino más bien es, ah, mira, por acá voy a entrar, ¿sabes? También están otras acepciones como los hacktivistas, que no necesariamente todos los hackers son hacktivistas, pero sí todos los hacktivistas son hackers. Y el hacktivismo ya se conecta con una cuestión social, ¿no? O sea, un hacktivista ya tiene una conciencia, o ya más que conciencia, tiene una meta o una propuesta de cambiar el mundo, ¿no? entonces, Irene, mi pregunta es, ¿de qué manera las mujeres que sean activistas o sí, pueden ser hacktivistas, podemos ser hacktivistas, podemos aspirar a eso, ¿qué tendríamos que hacer para convertirnos en eso? Sí, fíjate que mm, yo estoy un poco eh, sí enamorada, pero también como obsesionada con un término que a mí me hace mucho sentido y que creo que podríamos traer a la vida, que lo estamos haciendo de alguna manera, pero creo que podemos ser más. Ujú. Y me refiero al hack feminismo, ¿no? Cuando tú Mm, hablas ujú. de las mujeres y de cómo lo podemos hacer y sobre todo también cuáles serían los retos, ¿no? Frente a ¿Cómo? este escenario patriarcal, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos hacer las mujeres para entrarle a eso? Yo propongo pasar, por ejemplo, de una postura cyberfeminista, que fue una postura como que inicia en los 90 y que habla, pues sí, que todavía romantizaba, ¿no? Este nuevo medio, el Internet, como un espacio para la exploración, para poder, digamos, jugar con el género, ¿no? En el que no importaba estaban los avatares, estaban como estas posibilidades de explorar
en diferentes entornos, pero cuando pensábamos en una internet un poco más libre, en donde incluso encontrabas todavía más cosas, más libros, más películas, etcétera. Hoy internet es un campo cercado, ¿no? O sea, está todo así cercado por las diferentes industrias, ya no existen casi los espacios públicos en internet, porque X no es público, aunque podamos verlo, ¿no? Digamos, aunque podamos leer algunas cosas, pues le pertenece a Elon Musk. Frente a eso, yo propongo, bueno, no solo yo, un grupo de mujeres que nos sentimos afines a estas ideas, propongo pasar de un cyberfeminismo a un hack feminismo. Hay muchas cosas que seguir hablando acerca de Internet, los desafíos, los riesgos y cómo puede evolucionar este nuevo concepto de este ciberfeminismo, hacker feminismo. Tal vez algunas de ustedes que nos están viendo, escuchando, se identifican con ese tema. Si estás aquí en América Latina, contáctate con Irene. Irene Soria está buscando hacker feministas para ir haciendo una comunidad y reflexionando cada vez más profundamente acerca de estos temas, cuáles son los desafíos, cuáles son las cosas que nos interesan a las mujeres, cómo podría ser el Internet o la Internet diferente, que funcione de manera más equitativa, que nos ayude a eliminar las desigualdades y no a ampliarlas. En fin, hay muchas cosas que todavía se quedan pues de alguna manera pendientes para que lo conversemos en una siguiente ocasión, Irene. Por lo pronto yo te agradezco mucho pues esa visión aguda que tienes, esa tenacidad para avanzar en el camino, en un camino que todavía no está andado. Eres una pionera en esta materia, creo que inspiras, a mí me inspiras también a muchas personas respecto de pensarnos en nuestra relación con el Internet y también con el código abierto, con otras formas de iterar, de relacionarnos en estos nuevos medios, en las redes sociales, etcétera. Que por cierto, les invito a que consulten la página web de Irene Soria. Creo que muchos temas no nos dio tiempo de abordarlos aquí, pero ella tiene conferencias, tiene pláticas, entonces aquí fue una pincelada, allá pueden tomar algunos fragmentos más especializados, más profundos sobre algunos de estos temas. De cualquier forma, estoy segura que pronto tendremos a Irene nuevamente aquí en Futuro My Love. Por lo pronto, pues me despido. Muchísimas gracias, Irene, por estar aquí, y a ustedes les quiero pedir que nos apoyen. Estamos iniciando este podcast. Me parece que pues nuestra misión es de alguna manera ayudar a reflexionar sobre los temas relevantes, importantes, de los cuales debemos saber porque están impactando nuestro presente, pero sobre todo están construyendo el futuro de nosotras, de nosotros y de las nuevas generaciones. Así es que les invito a que den clic, se suscriban al canal y por supuesto que también nos dejen sus comentarios, nos recomienden con algunas personas que les parezca que pueda ser interesante y podamos hacer una comunidad de debate, de reflexión acerca de todos estos temas. También puedes incluir algún tema que a ti te interese, que abordemos, lo puedes mencionar y veremos de qué manera traer a una persona que sea especialista o pionera o que haya escrito, sepa de este tema. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Futuro My Love, un podcast de Escuela del Futuro.